anteojos, Melodía. Son raros. Sí, son para ver fantasmas. Uy. Ah, por eso la otra vez estabas en el hospital perrando. Dicen que hay muchos fantasmas. Yo te vi mientras cruzaba con el colectivo. Sí, según lo que leí, el doctor Picón ve muchos fantasmas en el hospital perrando. Ah, en el hospital Julio C. Perrando. Yo nací ahí. A veces voy, pero nunca vi fantasmas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa la C de Julio Perrando? Podríamos googlear, pero mejor sería si le preguntamos al profesor Chakolsky. Qué Vamos, buena idea. Vamos, sí. Melodía, haz el pase mágico. Bueno. Pero qué alegría que vinieron a visitarme nuevamente tanto tiempo. Bienvenida, Melodía, al mundo del conocimiento, de la curiosidad, de la sapiencia. Veo que todavía conserva los anteojos para ver fantasmas que le regalé. Sí, todavía los tengo. Muy bien. Profesor, vinimos a preguntarle quién fue el doctor Julio C. Perrando. Sabemos que fue un médico, pero no sabemos mucho de su vida. Y por supuesto también queremos saber qué significa la C de su nombre. Ah, por ejemplo. ¿César? No. Carlos. Cristófono. No. ¿Cristian? No, mejor miremos acá. La C es de Cecilio, porque se llamaba Julio Cecilio Perrando. Había nacido el 1 de julio de 1879, en una antigua casa porteña de la calle San José, Buenos Aires, donde sus abuelos Antonio y Asunta llegaron en barco desde un pueblo en la Liguria italiana. Hijo de María Alconero, nacida en Buenos Aires, hija de comerciantes andaluces, y de Santiago Perrando, trabajador portuario, nacido en Italia. Fue el primer médico cirujano del Chaco y fundador del primer hospital regional de la capital que hoy lleva su nombre. Me imagino que cuando vino Resistencia no había mucho poblado, ¿no? Claro, seguro era mucho monte y pocos caseríos. Sí, dice que nació en 1879 y la fundación de Resistencia fue en 1878. Pero qué memoria, me morí. Pero hace mucho. ¿Usted ya había nacido ahí, profe? ¿Cuántos años tiene, profe? Mejor miramos la historia de Julio Cecilio Perrando. Llegó a Resistencia en 1904, recién recibido y con el título de médico bajo el brazo. Quería servir en un territorio lejano, y el Chaco lo era, y mucho más que ahora. Como cirujano de cuerpo del ejército argentino, armó las primeras tiendas sanitarias de campaña, asistiendo tanto a soldados como a la población indígena y criolla. A los 25 años vino entonces Resistencia. ¿Es verdad? Sí, muy joven. Es raro que venga un médico porteño a nuestras tierras agrestes por ese entonces. Sí. Sí, fue un modelo y ejemplo de norte argentino. No sé si será verdad, pero a mí me dijeron que iba a caballo a atender a sus pacientes. Exactamente, mi querido Historín. Miren. Como médico municipal, brindó atención domiciliaria dirigiéndose a caballo a lo de cada paciente. Como director del hospital, se presentaba todos los días a las 4 de la mañana para hacer una inspección de higiene y orden, y como investigador se destacaba en el trabajo que hizo junto a Carlos Chagas hijo y Salvador Massa para la erradicación de la vinchuca. También dirigió la primera maternidad del territorio. Desde ahí infundió nociones de puericultura y dietética para que la patria tuviera soldados fuertes y sanos, y para que este rincón de suelo argentino creciera una raza vigorosa, como el quebracho que domina sus bosques, asegura Maximiliano Fernández en su ensayo histórico sobre Perrando. ¿Y cómo era la personalidad del doctor? Seguro que a su corta edad tenía que tener una templanza bastante fuerte, digo por el entorno de esa época. Sí. A pesar de su corta edad, como dice Melodía, tenía una personalidad bastante más adulta que los jóvenes. Mucho, mucho. Seguro me morí, todavía juego con las figuritas. ¿Juega la figurita todavía? Yo ya completé hace rato el álbum. Mejor miremos acá. Para Perrando, el motivo por el cual un paciente empeoraba o no progresaba era la mala atención del médico. Se hablaba de su doble personalidad porque con sus pacientes el trato era cálido y amoroso. Tanto que para apaciguar a los pequeños pacientes que se volvían temerosos al ver las agujas y elementos médicos, cantaba antiguas canciones de cura en italiano aprendidas en su infancia. Pero ante los demás era autoritario, frío y exigente, de temperamento noble,
responsable, activo, generoso y enérgico a la vez. Además de doctor, ¿tenía otras afinidades? A mí me enseñaron en el colegio que el gobernador Martín Goitía lo nombró médico municipal. Es verdad, exactamente. Escuchen, acá dice ese mismo año, en 1907, por decreto fue designado para constituir la comisión de festejos para el acto de inauguración de ferrocarriles de Barranqueras a La Sabana. Pero hizo un montón de cosas más, ¿eh? Muchísimas cosas más. Muy buena investigación, ¿eh? Miremos acá. El 4 de julio de 1907 se creó la Sociedad Protectora Indigenista y el doctor Perrando fue uno de los primeros socios. En 1907 es nombrado teniente primero de sanidad del destacamento de caballería que se asentaba en la región. Junto a una partera y un enfermero instala el primer hospital de la región con sostenimiento del destacamento militar con un total de 2 camas en Mitre 265. Al año siguiente se traslada a Ayacucho 41 y luego a Brown y López y Planes, actual Sanatorio Chaco, donde extiende el número de camas a 12. Finalmente se establece en la antigua residencia de Donovan en Ayacucho 450, donde luego se estableciera la Escuela de Artes y Oficios. ¿El hospital Perrando era tan grande como lo es ahora? Eso, profe, ¿y cuándo se inauguró el hospital? ¿Seguro que usted estuvo en la inauguración? No creo que sea tan viejo. El hospital. Mejor miremos acá. El 12 de diciembre de 1910 se inauguraba el primer pabellón del Hospital Regional en Resistencia. La parte inaugurada constaba de 2 salas, una destinada a hombres y otra a mujeres, cada una con 16 camas. Asimismo, se ponían en marcha 2 consultorios externos, debidamente equipados, que posibilitarían la atención de pacientes ambulatorios. Al inaugurar este servicio, el doctor Perrando expresaba su más elocuente agradecimiento hacia las integrantes de la Sociedad de Damas de Beneficencia, quienes unos meses antes le habían entregado la totalidad del instrumental y enseres que con sus actividades benéficas lograron reunir para el funcionamiento del Hospital de Caridad. La mutua colaboración se extendería por mucho tiempo más. Profesor, cuéntenos sobre la mansión o chalet de Perrando. Nunca estuve ahí dentro. Sí, esa mansión fue restaurada. Antes pasaba por ahí y me daba miedo. Miedo, y si te ponías esto veías los fantasmas ahí capaz. Pero, profesor, ¿con quién vivió ahí? ¿Perrando tuvo hijos? Mejor les cuento. A los pocos años de su llegada a Resistencia, Perrando inició la construcción de la antigua casona llamada Villa Perrando, en la que vivió hasta el día de su muerte, que queda por Avenida Sarmiento. Su madre, María Alconero, dejó Buenos Aires para instalarse en Chaco junto a su hijo. Le cedió una esquina de la manzana que había comprado para hacerse su casa. La casona se construyó siguiendo los planos de la casa del doctor Adolfo Rapacioli, quien vivía junto a su familia en un palacete construido por el arquitecto suizo Bruno del Mónico en 1919, en las esquinas de Corrientes y Mitre. Se decía que había un chalet parecido. Sí, Sí, creo que pidió los planos idénticos a otra mansión. sí, exactamente. ¿Sí están cerca una de otras? Sí. Está cerca de mi casa. ¿En tu casa? ¿Vive en el centro? Ah, vive en el centro, qué cheto. Perrando quiso insistentemente comprarle la propiedad a Rapacioli y si bien este nunca accedió, decidió entregarle los planos como regalo de cumpleaños para que pudiera hacerse una casa muy similar. Así es como Resistencia tiene 2 residencias gemelas. El señor Adolfo Rapacioli era un importante hacendado que encargó al arquitecto el proyecto y construcción de un chalet para su familia. El doctor Perrando, amigo del propietario, quedó gratamente impresionado por el resultado obtenido e invariablemente, luego del habitual saludo, decía: «Adolfo, vendeme tu chalet». Era una broma que en el fondo guardaba un ambicioso propósito, la construcción de la casa propia. No lo consiguió comprar, pero luego de mucho insistir, logró que su amigo le cediera los planos y otra documentación del proyecto con el consentimiento de su autor. No veo
la hora de conocer la mansión. Eso, profe, ¿nos presta la varita para ir más rápido? Por supuesto, tómela. Profe, vayamos a conocerlo. ¡Qué emocionante! Melodía, hacer pase mágico. Sí, pero yo me quedo. El chalet de estilo francés bautizado Villa Perrando, en honor a las villas italianas, se construyó en 1924 y 1928 y se convirtió en una verdadera joya arquitectónica con pisos de pinotea canadiense, aberturas de madera norteamericana, pinturas de artistas franceses con molduras italianas, pisos de mosaicos alemanes y escaleras de mármol de Carrara. Y claro, contaba además con un consultorio médico y quirófano de urgencia. Julio Cecilio murió de leucemia en 1957. Tras su fallecimiento, su hermano ocupó el chalet por un tiempo más. Pero como no había herederos, la casa se cerró tal como estaba, con valijas, manteles, vajillas, botellas con sueros, recetarios, libros, camas tendidas y cortinas puestas. Se cerró como si sus dueños hubieran partido por unos días y permaneció sumergida en el olvido durante más de medio siglo hasta el año 2013. Hoy es sede de la Asociación Italiana de Resistencia, donde se dictan cursos de cultura, idioma y cocina italiana. El chalet en sí se conserva como museo y en los jardines se hacen talleres, actos, cine y conciertos custodiados por la figura de un trabajador incansable que supo llegar al corazón de los chaqueños.